Hola amigos de Melcor, vamos a mostrarles dos métodos rápidos para cambiar el diseño de tu ropa dentro de Adobe Photoshop. Entonces recuerden aquí, finalmente este es un antes y este es un después. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama, nosotros vamos a aplicar dos métodos para poder cambiar este diseño. Recuerden que antes de aplicar estos métodos necesitamos dos imágenes. La primera, que es una imagen súper sencilla, podemos incluir alguna imagen que tenga una persona y contenga su ropa en color blanco. Y la segunda, que es una imagen de textura, el cual vamos a hacer el cambio con su ropa. Ahora, para el primer método nosotros vamos a seleccionar la ropa y vamos a crear una capa. Una vez que ya tengamos eso, vamos a pasar a la imagen con textura. Vamos a crear una máscara de recorte y vamos a fusionar ambas imágenes. Luego pasamos al método número 2. Es algo similar que el primero, pero en este caso vamos a seleccionar la ropa y vamos a crear una máscara de capa. Una vez ahí, nosotros ya recién vamos a incluir lo que es la textura y vamos a fusionar ambas imágenes. Entonces la primera imagen que vamos a seleccionar para poder editar va a ser la siguiente. Esta imagen lo estamos sacando de Mato, también le vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan descargarse la imagen, inclusive lo que es la imagen con textura lo vamos a descargar también de aquí. Aquí tenemos una segunda imagen con textura. Ambas imágenes las vamos a reemplazar aquí en su vestido. Entonces aquí estamos dentro de la herramienta de Adobe Photoshop. Recuerden siempre actualizar las últimas versiones para que nos evitemos algunos errores cuando ya estamos comenzando a diseñar. Aquí por ejemplo ya tenemos la foto y las dos texturas. Lo que podemos hacer aquí nosotros es creamos un nuevo proyecto con las medidas de la misma imagen, o si no, arrastramos y soltamos. El objetivo aquí es que al momento de crear el proyecto y pasemos la imagen, no bajemos un poco la resolución. Entonces para eso recomendamos o crear un proyecto con las mismas dimensiones, o si no, seleccionar la imagen, arrastramos y soltamos. Ponemos OK para poder usar el mismo perfil incrustado. En este caso es modelo de color RGB. Ponemos OK. Y ahí tenemos la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta textura del vestido blanco por una textura de margaritas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la ropa y vamos a crear una capa. Para eso vamos a cambiar nuestro espacio de trabajo. Ponemos aspectos esenciales. Ahora lo que vamos a hacer aquí es acercarnos un poco con la tecla Alt y la rueda del botón para poder acercarnos un poco en la imagen. Ahí está. Entonces nosotros vamos a seleccionar esta herramienta. La herramienta se llama herramienta de selección rápida. Podemos usar cualquiera de las tres, pero para esta imagen recomendamos la segunda. Seleccionamos y cambiamos aquí el tamaño a 25 para que podamos agarrar un poco más de diámetro en cuanto al pincel. Una vez ahí, comenzamos a seleccionar la prenda. Solamente nos enfocamos en la prenda. Seleccionamos y no soltamos el clic. Ahí está. Como es la primera selección, a veces tenemos algunas que otras exclusiones. Entonces si no queremos que aparezca la mano, nos vamos a la parte de restar sección. Aquí está. Y seleccionamos. Y comenzamos a restar esas áreas. Porque recuerden que si nosotros después aplicamos la textura se va a ver encima de su mano. Entonces restamos esta sección. Por ejemplo aquí necesitamos incluir un poco más esta sección. Entonces para eso necesitamos disminuir un poco el diámetro. Ponemos unos 15. Y seleccionamos la herramienta de añadir. Nos acercamos. Ponemos añadir. Lo más cercano, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí también necesitamos excluirlo. Seleccionamos entonces restar selección y nos vamos a la parte de su hombro. Recuerden en este caso no soltar, seleccionamos y arrastramos con el clic presionado. Entonces, una vez ahí, soltamos. Ya tenemos también la parte del vestido seleccionado y vamos revisando cada uno de esos detalles. Si por ejemplo aquí en el brazo también, nuevamente nos vamos a la selección, tenemos que excluir la parte del brazo. Podemos seleccionar la herramienta aquí o si no, ponemos la tecla W. Excluimos y seleccionamos la parte del brazo. Estas líneas también para que no incluya la textura. Si nos acercamos mucho más, veremos que aquí también vamos a excluirlo. Entonces una vez que ya tengamos seleccionado toda la prenda, nosotros vamos a crear una capa. ¿Cómo creamos una capa? Vamos a poner la tecla Control J. Cuando hacemos eso, notamos aquí que en la sección de capas se está creando solamente una capa que es la prenda. Ahora nosotros vamos a pasar con la textura. Tenemos aquí nuestra textura. En la primera, nosotros seleccionamos, arrastramos y soltamos. Drag and drop. Una vez que tenemos ahí, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionamos la tecla Alt y nos acercamos a la esquina para poder reducir un poco el tamaño de la imagen. ¿Qué pasaría si nosotros no seleccionamos la tecla Alt? Se va a estar redimensionando. Ahí está. No queremos que la imagen se redimensione. Queremos que tenga la misma escala y relación de aspecto. Seleccionamos. Reducimos más o menos hasta la distancia que incluya todo su vestido. Una vez ahí, vamos aquí y lo probamos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de recorte
dentro de la imagen de textura ponemos clic derecho, crear máscara de recorte. Con eso ya notamos que la textura se va a incluir dentro del vestido. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es fusionarlo para poder darle un aspecto realístico. Entonces vamos aquí y seleccionamos 2 veces clic en la parte de texto. Se nos va a abrir una ventana de editor de capa. En el editor de capa nosotros tenemos aquí el modo de fusión. Recomendamos en su exposición lineal y ahí notamos el cambio. En algunos casos, si queremos nosotros mejorar este modo de fusión de la imagen, podemos hacer lo siguiente. Vamos a capas de subyacente, seleccionamos la tecla Alt y bajamos un poco. Notamos que tenemos un efecto de luz. Recuerden que la luz en este caso viene de la parte derecha y se va en dirección a la izquierda. Entonces, para poder tener ese efecto de luz, movemos esta capa subyacente. La idea es que tampoco exageremos en el cambio porque notamos que ya se aclara mucho. Entonces, recomendamos aquí brevemente para que podamos dar un aspecto más realista. Una vez ahí ponemos OK y ya tendríamos nuestro cambio de diseño de ropa. Entonces, si nosotros queremos enfocar de repente la margarita al centro de la capa de la textura y lo desplazamos, ahí está. Entonces ahora vamos a ir con el segundo método. El segundo método es algo similar. Recuerden que importamos la imagen, seleccionamos solamente la ropa y excluimos algunas secciones que no representan la ropa. Ahora, una vez ahí, nosotros vamos a crear una máscara de capa. Vamos aquí abajo y colocamos crear máscara de capa. Y aquí notamos que se ha creado una máscara de capa. Recuerden que para hacer este método necesitamos la misma imagen como base. Ahora vamos a importar la textura. Tenemos aquí la imagen, vamos ahora a importar la segunda textura. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Recuerden la tecla Alt para no distorsionar la imagen, más o menos que incluya toda la parte del vestido. Ahí está. Conectamos un poco más, ponemos a probar transformación y listo. Lo que hacemos aquí ahora es, nos vamos a ir a la máscara de capa, seleccionamos la tecla Alt, nos acercamos a la imagen de textura y hasta que notemos la flecha de color negro y hacemos clic. Ahí está. Entonces ya con eso se estaría incluyendo dentro del vestido. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es fusionar. Seleccionamos la textura y vamos a la parte de tipo de fusión. En este caso recomendamos también una superposición lineal. Seleccionamos y ahí está. Recuerden también, para mejorar esta fusión, seleccionamos aquí. Nos vamos a la capa subyacente. Vamos variando un poco para que pueda reconocer aquellas sombras y luces dentro de la textura. Vamos variando y vemos el cambio. Y ahí está. Ponemos OK y ya tendríamos el resultado. Entonces recuerden aquí, finalmente este es un antes y este es un después. Bonus track. Si nosotros queremos fusionar un poco más la textura y la foto, podemos hacer lo siguiente. Vamos aquí a la máscara de capa y nos vamos a el modo de fusionar. Ponemos multiplicar. Entonces aquí ya notamos que un efecto mucho más oscuro en cuanto a la fusión anterior. Porque recuerden que en este caso está fusionando la textura y también está fusionando la máscara de capa. Ahí está. Listo. Gracias amigos en Vericorp.